Hablemos del segundo tema, el tema de las carreras universitarias, de la elección de carreras para personas con fobia social, ¿ya? Esta pregunta es a raíz de que en este momento en Chile eh, se está tomando una prueba que se llama la PSU, que es una prueba de admisión para la universidad, ¿ya? Los que saquen mayores puntajes tienen acceso a las mejores carreras y los que con puntajes más bajos eh, no tienen acceso a muchas de las buenas carreras, ¿ya? Tienen menos acceso. Pero entonces me preguntan, ¿qué carrera debiera elegir una persona con fobia social? Bueno, lo primero que yo les quiero comentar es lo siguiente. En la fobia social se da algo eh, que se llama crisis vocacional. Es una cosa terrible. La crisis vocacional es muy común en la fobia social, aunque no sea un tema muy difundido, que usted no se lee muy seguido por aquí y por allá. Ya no, en realidad que a lo mejor muchos de ustedes ni siquiera lo sabían, pero se da mucho la crisis vocacional, que consiste en que los chicos están simplemente en blanco. Ya no se les ocurre nada. No saben si estudiar medicina, ingeniería, eh, o, o- o meterse a las Fuerzas Armadas, es decir, están absolutamente en blanco, con una crisis vocacional total, ¿ya? Yo muchas veces me he preguntado a qué se debe esta crisis vocacional en la fobia social, ¿ya? Y la verdad es que yo no lo sé, no lo sé, pero una posible explicación es que los chicos con fobia social tienen el mundo bloqueado, no se pueden relacionar con personas. Y es posible que estén buscando la carrera universitaria que les solucione el problema, que les permita, que les permita superar la fobia social. Seguramente hacen esa relación, ¿ya? Y la respuesta, desgraciadamente, es que no existe ninguna carrera universitaria que supere, no existe ninguna carrera universitaria que que supere el problema de la fobia social. Ninguna carrera universitaria eh, promete de una vez por todas dejar de sentir la fobia social, ¿ya? Muchos chicos dirán, si solamente estudiara medicina, o si solamente estudiara arquitectura, o si solamente estudiara ingeniería, sería feliz. Finalmente podría dejar atrás la fobia social, ¿ya? Y empiezan a estudiar medicina y empiezan a estudiar arquitectura y empiezan a estudiar ingeniería y se dan cuenta que no es así la cosa. Incluso es peor, ¿ya? Porque las carreras no solucionan el problema de la fobia social, ¿ya? Pero sí que hay algunas decisiones inteligentes que se pueden hacer. Lo primero que yo les diría a ustedes, a los que están por entrar a la universidad, es que es muy común en la fobia social que la vocación sea más fuerte que la enfermedad. Es muy común que la vocación sea más fuerte que el trastorno de fobia social. El caso más cercano soy yo mismo, porque a mí me encanta la comunicación, yo vibro con la comunicación, ¿ya? Y por lo tanto yo puedo hacer esta radio y mi vocación es más fuerte que mi fobia social. Y entonces lo puedo hacer. Yo, por ejemplo, en Viña organicé grupos para fobia social, grupos presenciales. Yo arrendaba una sala, llegaba gente todos los días jueves, hora y media, hacíamos terapia, ¿ya? Pero es impensable que una persona con fobia social pueda hacer eso, porque la fobia social consiste en no poder hacer eso. Pero como les digo, es común entonces que la vocación, en muchos casos, la vocación es más fuerte que la fobia social. Entonces, hay algunas carreras que son muy, muy malas para la fobia social.
Por ejemplo, las pedagogías, ¿ya? El periodismo, las carreras de leyes, abogacía, son malas para la fobia social porque requieren de mucha, mucha interacción social, de muchas habilidades sociales. Los abogados están el día entero hablando con gente, conociendo gente, llenando listas largas de contactos para cuando haya litigaciones en la corte, le tienen que hablar al juez, en fin, ¿ya? Eso es malo para la fobia social. Pero si un chico tuviera una vocación muy, muy fuerte de querer ser un abogado, yo le diría, ándate a estudiar leyes. Tú tienes que ser un abogado, con o sin fobia social, ¿no? Pero si una persona está indecisa, yo le diría, lo último que deberías elegir es ser abogado, porque ahí te vas a encontrar con vas a tener que relacionarte mucho, mucho y vas a tener problemas con tu fobia social. Lo mismo con pedagogía. Todos los profesores de colegio, profesores de matemática, profesores de educación física, profesores de historia, de lo que sea, el profesor se tiene que relacionar con los alumnos, con los apoderados, con otros profesores, con los directores del colegio. Es una cosa el día entero. Tienen que impartir disciplina con los niños, ¿ya? Es el día entero comunicándose con todo tipo de personas. Entonces yo conozco muy bien este problema, que muchos, muchos, muchos fóbicos sociales que estudian pedagogía logran sacar la carrera porque en la universidad logran esconderse un poquitito y a punta de estudiar logran sacar la carrera, pero entran a trabajar y no pueden, simplemente no pueden, porque las pedagogías es mucho para una persona con fobia social, especialmente si es una fobia social severa. Lo mismo, por ejemplo, con periodismo, porque con el periodismo tienen que entrevistar gente, funcionar, trabajar en grupos de periodistas. No es bueno para la fobia social. Pero sí sería muy, muy bueno para la fobia social ser un dentista, un odontólogo, porque, porque el odontólogo no necesita relacionarse muy bien con el paciente para hacerle un buen trabajo, ¿ya? De hecho, el paciente está con la boca abierta todo el rato, el paciente no puede hablar, ¿ya? Y como el paciente no puede hablar, el dentista está trabajando sin tener que relacionarse con el paciente. O sea, digamos que no existe ninguna carrera, ninguna, donde uno no va a estar en contacto con personas. Pero estoy hablando de que una cosa es estar cerca de personas y la otra es tener que relacionarse. Como les digo, entonces los dentistas es fantástico para la fobia social porque el paciente con la boca abierta no puede hablar, me soluciona un problema enorme que, que no me puedo relacionar con él. Ya, lo saludo, hola, chao, y se fue con sus tapadoras felices y yo feliz con mi fobia social. Lo mismo con todas las carreras técnicas, por ejemplo, programación de computadores, ¿ya? Yo puedo estar en una pieza solo programando un computador, ¿ya? En general, todas las carreras técnicas, las personas trabajan en forma aislada. Las carreras técnicas no requieren de muchas habilidades sociales, porque no es la idea. Técnica en mecánico, programación, técnico en lo que sea, ¿ya? Un trabajo, por ejemplo, como escritor, traductor, que no necesitan mucha interacción social, son ideales para la fobia social, ¿ya? Entonces, si un chico, esta es la conclusión, si una persona está con bloqueo mental, con crisis vocacional, que no sabe qué estudiar, lo primero que yo le recomiendo es que no se meta a carreras que requieren de mucha interacción social, que se aleje de las leyes, del periodismo, de las pedagogías, y busque más por el campo de la odontología, incluso medicina, ciertas áreas de medicina, porque más que mal el médico no, hay interacción social, pero mucho menos que la de un profesor, ¿ya? Y eso le podría ayudar un poquitito, ¿ya? Eso le podría ayudar un poquito. Lo otro que yo les diría es que en Internet hay muchos test vocacionales. Busquen en Google ustedes mismos y pongan ahí test vocacional y van a aparecer varios, ¿ya? Y elijan a grandes rasgos, grandes áreas. Por ejemplo, entrar a las ciencias sociales,
¿ya? Un antropólogo, me imagino que no, antropología no debe requerir mucha interacción social, a menos que sea un profesor. Entonces, chicos, para resumir el cuento, este es un tema complejo. ¿Saben ustedes por qué yo sé tanto de esto? Porque cuando yo viví en Canadá, me pasó esto. En esos años yo no sabía que tenía fobia social, ¿ya? Yo fui como 5 o 6 años a la Universidad de Calgary en Canadá, y esos son, en mis recuerdos, son los años más negros de mi vida, porque yo andaba solo el día entero, con una depresión enorme, pero con una fuerza interior enorme también, que me empujaba mucho. Yo decía: tengo que terminar, tengo que estudiar algo, tengo, pero no sabía qué. Entonces era terrible. Entonces yo empecé por un premedicina, ¿ya? Pues yo después quería estudiar medicina. Y en eso me fue muy, muy mal. Después estudié microbiología y estuve un semestre en microbiología y me di cuenta que no era para mí. Me fue mal. Después estudié administración de negocios y me fue mal, me iba mal en todo. Hasta que finalmente encontré por ahí psicología y ahí me pude acomodar un poquito más y ahí logré terminar, ¿ya? Pero no porque me gustara la psicología, sino que porque lo podía hacer nomás, porque era yo quería terminar algo, cualquier cosa, un título, y logré un título intermedio de 4 años de psicología, ¿ya? Así que aprovecho de decir, y ahora estoy súper feliz de tener este título. Es todo lo que yo tengo, es mi título de 4 años. Estoy orgulloso, me trae recuerdos de años de mucho esfuerzo. Entonces yo le digo a ustedes también, a los chicos que están a punto de estudiar, háganle empeño, pongan todo de su parte. Esta vida con fobia social sin un título es 1000 veces peor. Así que pónganle empeño, estudien cualquier cosa, ¿ya? Y háganlo por un objetivo, ¿ya? Que es llegar a tener un título en algo. Y bueno, eso es lo que yo les puedo comentar, pues, ¿ya? No cometen el error de meterse a carreras que demandan mucha interacción social con otras personas, ¿ya? Y más que eso no hay, pues, más información. Alguien por ahí me decía: hey, amigo Roberto, ¿y las soluciones cuándo? Y me dan ganas de contestarla, pero soluciones yo no tengo, ¿ya? Lo que yo hago en la radio, para que algún día tengamos las soluciones, yo no tengo las soluciones, pero sí que planteo las situaciones, planteo los problemas. Por ejemplo, estoy planteando el hecho de que casi todos los chicos son pocos los que tienen una vocación marcada y que la conocen desde chiquitito. Muchos pasan por esto que se llama la crisis vocacional y yo no tengo las respuestas para ello, pero sí les estoy pasando mi experiencia, ¿ya? Que hay carreras buenas y malas para la fobia social. Las pedagogías, las leyes, el periodismo son malas. A menos que tengan una vocación muy marcada de chiquitito, que siempre quisieron ser periodistas. En ese caso, también se da que la vocación puede ser más fuerte que la enfermedad. Y eso, fíjense, que confunde a muchos profesionales, porque el profesional les va a decir, pero ¿cómo si se supone que un fóbico social no puede hablar en público? Por definición, si puede hablar en público, entonces no tiene fobia social. Porque los profesionales se aprenden las definiciones, ¿ya? Pero yo le estoy diciendo que se da mucho que las vocaciones pueden ser más fuertes. Así que con estas pocas indicaciones, les deseo lo mejor a los chicos chilenos que van a entrar a la universidad. Ojalá que les vaya bien. ¿Cómo poder ayudarlos más? ¿Ah? ¿Cómo poder ayudarlos más? Para que no, para que no dejen la universidad. Ustedes saben que más de la mitad, el 50% de los chicos con fobia social que entran a la universidad desertan antes del tercer año.
Y el otro 50% sigue, porque hay muchas personas con fobia social que son profesionales. Yo conozco una dentista, ¿ya? Aquí en Viña, que tiene fobia social y es dentista. Había un ingeniero que venía a mi grupo también. Hay muchos psicólogos con fobia social. Así que se puede, se puede. A mirar para adelante y a poner